Este personaje ha sido pedido por Esmeralda Vargas 1929. Muchas gracias por la recomendación, aunque he decidido aprovechar la petición para traer a ambas hermanas, ya que hace tiempo que quería traer la historia de Shinobu. Creo que podemos aprender mucho de ella. Además, la historia de Kanae se me hacía demasiado pequeña. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Como ya comenté en los vídeos de los demás pilares analizados, los acontecimientos de Kimetsu no Yaiba se desarrollan en Japón durante el periodo Taisho, una etapa histórica marcada por la transición entre la tradición y la modernidad. Japón comenzaba a abrirse al progreso industrial y a nuevas influencias, pero al mismo tiempo seguía profundamente ligado a valores conservadores, estructuras familiares rígidas y expectativas sociales muy definidas. Este contexto es especialmente relevante al hablar de Kanae Kocho y Shinobu Kocho, porque en el Japón del periodo Taisho, aunque comenzaban a aparecer cambios sociales y cierta apertura hacia la modernidad, seguían pesando con fuerza expectativas tradicionales sobre el papel de la mujer. De muchas se esperaba modestia, dulzura, capacidad de cuidado, obediencia dentro de la estructura familiar y, muy importante, una gestión silenciosa del sufrimiento y las emociones. La expresión abierta de la ira, la confrontación directa o la ambición personal solían chocar con el ideal femenino y dominante de la época. Creo que esto se aprecia bien en el otro pilar femenino de la serie, Kanroji. En cierta medida, esa tendencia a la contención emocional sigue siendo un rasgo reconocible en la sociedad japonesa actual. Tanto hombres como mujeres suelen valorar la discreción, el autocontrol y el respeto hacia los demás, priorizando no incomodar al entorno ni alterar la armonía colectiva. Gestos cotidianos como considerar inapropiado hablar por teléfono en trenes públicos reflejan esa sensibilidad hacia el espacio compartido. Como cualquier rasgo cultural, tiene aspectos positivos: convivencia, orden, consideración, pero también puede traducirse en dificultades para expresar malestar, desarrollar determinadas habilidades sociales y una excesiva rigidez o inflexibilidad emocional. En ese contexto, Kanae y Shinobu Kocho resultan especialmente interesantes, porque encarnan una tensión constante entre lo que aparentan y lo que realmente son. Por un lado, conservan rasgos asociados a ese ideal tradicional: delicadeza en las formas, sensibilidad, elegancia, capacidad de cuidado y una presencia serena, pero al mismo tiempo son combatientes de élite dentro de una organización dedicada a enfrentar la muerte de forma cotidiana. No son figuras pasivas ni protegidas, sino mujeres que actúan, deciden, luchan y cargan con pérdidas profundas. Kanae representa la compasión llevada al extremo, incluso en un entorno brutal. Shinobu, en cambio, muestra algo todavía más disruptivo para ese marco cultural: una ira intensa que no puede expresarse libremente y que termina siendo canalizada bajo una sonrisa constante. Es decir, no desaparece la emoción, simplemente aprende a esconderse bajo las formas que el entorno considera aceptables. Por eso, ambas hermanas simbolizan una dualidad muy potente: la ternura y la violencia, la amabilidad y el dolor, la delicadeza y una fortaleza construida a través del trauma. En ellas, la feminidad no aparece como fragilidad, sino como una forma compleja de resistencia. Su historia no empieza como la de grandes guerreras, sino como la de dos niñas normales con una vida aparentemente tranquila y feliz. Pero, como es habitual en esta serie, las tragedias no tardarían en llegar. Lo poco que conocemos del pasado de Kanae Shinobi apunta a una infancia relativamente estable. Su familia parecía estar compuesta por sus padres y ambas hermanas, dentro de un entorno doméstico sencillo y de nivel socioeconómico promedio. No se presentan como una familia poderosa ni privilegiada, sino como un hogar común, lo que refuerza la idea de que el dolor y la violencia de los demonios pueden irrumpir en cualquier vida cotidiana sin previo aviso. Ese detalle es importante, porque su historia no nace en la excepcionalidad, sino en la normalidad. Antes del trauma, probablemente existía una rutina marcada por vínculos familiares, seguridad básica y una estructura emocional estable, y precisamente por eso la pérdida posterior resulta todavía más devastadora. No destruye solo a sus padres, destruye también la sensación de mundo seguro propia de la infancia.
Siendo aún niñas, sus padres son asesinados por un demonio. No se especifica con exactitud una edad cerrada, pero ambas eran claramente menores, y Shinobu especialmente joven. En términos psicológicos, un evento así puede suponer una fractura profunda. La infancia depende de la idea de protección, y cuando la amenaza entra en casa y elimina a quienes debían protegerte, aparece una herida difícil de procesar. En muchos niños, experiencias así pueden generar miedo persistente, hipervigilancia, rabia, necesidad extrema de control o una maduración forzada. El menor deja de sentirse niño demasiado pronto. Es entonces cuando interviene Yomei Himejima, quien la salva de correr la misma suerte. Su aparición no solo representa rescate físico, sino también la posibilidad de que el mundo todavía contenga figuras protectoras después del horror. Tras esa tragedia, nace una promesa que marcará la vida de ambas: no permitir que nadie más sufra lo que ellas sufrieron. Sin embargo, cada hermana encarna esa promesa de manera distinta. Kanae parece canalizar el dolor hacia la compasión. Su respuesta al trauma no es endurecerse por completo, sino conservar una sensibilidad que más adelante definirá su carácter. Esto suele reflejar perfiles que, aun habiendo sufrido, intentan dar a otros aquello que perdieron. Shinobu, en cambio, muestra una reacción más combativa e intensa. No es extraño. Cuando un niño vive una situación donde fue impotente, puede desarrollar una fuerte necesidad de no volver a sentirse indefenso jamás. Así, desde el mismo trauma, nacen dos adaptaciones distintas, una orientada al cuidado y otra a la confrontación. Y entre ambas se construirá una de las relaciones más interesantes de toda la obra. Tras ser salvadas por Yomei Himejima, la vida de Kanae y Shinobu cambia de forma definitiva. Lejos de quedarse atrapadas únicamente en el dolor de lo ocurrido, ambas toman una decisión que marcará el resto de su existencia: unirse al cuerpo de exterminio de demonios, con el objetivo de evitar que otras personas pasen por la misma tragedia que ellas vivieron. Es una forma de transformar la pérdida en propósito, de convertir la impotencia en acción. A partir de ese momento, sus vidas dejan de ser las de dos niñas supervivientes y pasan a estar definidas por una promesa: proteger a los humanos de aquello que les arrebató todo. En este nuevo camino, Kanae destaca rápidamente. Su talento natural para el combate, unido a su sensibilidad y determinación, la llevan con el tiempo a alcanzar el rango de pilar dentro de la organización. En ella se percibe una mezcla poco habitual: fuerza suficiente para enfrentarse a demonios de élite, pero también una compasión muy marcada que la diferencia del resto de guerreros. Kanae llega incluso a sentir lástima por los demonios, mostrando cierta empatía hacia ellos y cuestionándose si, en el fondo, podrían haber sido humanos que también sufrieron antes de convertirse en lo que son. Esa capacidad de no perder del todo la compasión, incluso en un entorno tan violento, define gran parte de su carácter. Shinobu, en cambio, parte desde una realidad muy distinta dentro del mismo camino. A nivel físico, no posee la fuerza necesaria para matar a los demonios, la cual es la decapitación. Su complexión y su menor fuerza hacen que, en condiciones normales, no pueda enfrentarse a ellos de la misma forma que sí lo hacen sus compañeros. Sin embargo, lejos de convertirse en una limitación definitiva, esto se transforma en el punto de partida de su estilo de combate. Shinobu adapta su forma de luchar a sus propias capacidades. Su conocimiento médico, su inteligencia y su precisión la llevan a desarrollar un método completamente diferente: el uso del veneno como herramienta principal para derrotar a los demonios. En lugar de depender de la fuerza bruta, basa su combate en la estrategia, la velocidad y la aplicación exacta de toxinas capaces de debilitar y eliminar a sus enemigos. Es una forma de combate más técnica, más calculada, pero también más coherente con su propia naturaleza. Y este punto es especialmente importante porque trasciende al propio personaje. Muchas veces las personas nos vemos limitadas no solo por nuestras capacidades reales, sino por la percepción que tenemos de nosotros mismos. Inseguridades físicas o psicológicas pueden llevarnos a pensar que no somos capaces de hacer ciertas cosas, cerrando caminos antes incluso de intentarlo. Sin embargo, el caso de Shinobu muestra algo distinto. Cuando entendemos con claridad nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, no se trata de rendirse, sino de buscar otra forma de avanzar. No siempre se trata de poder hacer lo mismo que los demás, sino de encontrar
un camino que encaje con lo que realmente somos capaces de hacer. Continuando con las diferencias entre ambas hermanas, si nos fijamos en su relación con los demonios, Shinobu representa casi el extremo opuesto. Mientras Kanae intenta comprender, Shinobu reacciona desde la herida. Su percepción de los demonios está profundamente marcada por la pérdida, la rabia y una fuerte necesidad de justicia. En su caso, el dolor no se transforma en compasión, sino en una progresiva deshumanización del enemigo. Sin embargo, esto no nace de la indiferencia, sino como una forma de protección emocional frente a lo que ha vivido, canalizando todo ese sufrimiento hacia la determinación y la venganza. Y aquí es donde se vuelve interesante algo que va más allá de ellas dos. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento, pero no lo procesan de la misma forma. No es el hecho en sí lo que determina el resultado, sino cómo cada individuo lo interpreta, lo sostiene y lo integra en su identidad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, cómo se organiza internamente ese dolor, es completamente distinto en cada persona. Kanae y Shinobu son el ejemplo perfecto de esto. Misma tragedia, dos formas opuestas de sobrevivirla. En este punto de la historia, ambas hermanas ya están más que consolidadas y comprometidas con su misión, a pesar de las diferencias que venimos comentando. Kanao ya es un pilar y Shinobu es su sucesora. Ambas pasan mucho tiempo juntas y es justo en este momento donde aparece una figura que, sin ser el centro de su historia, ayuda a entender todavía mejor el carácter de ambas hermanas. Kanao Tsuyuri. Kanao es una niña que llega al mundo del cuerpo de exterminio de demonios en un estado emocional completamente apagado, incapaz de tomar decisiones por sí misma, con una expresión vacía y una voluntad prácticamente anulada. Representa el resultado extremo de un entorno donde la supervivencia y el trauma han sustituido cualquier forma de desarrollo emocional sano. Es en ese contexto donde Kanae y Shinobu entran en su vida. La relación con Kanao comienza a construirse a partir de un encuentro mucho más directo de lo que podría parecer. Es Kanae quien, en primer lugar, se acerca a la situación sin dudar. Al ver a la niña en manos de un captor, no se limita a ignorar la escena, sino que decide intervenir preguntando directamente por qué la tiene atada. Su reacción no es agresiva de inmediato, sino curiosa y compasiva, como si intentara comprender antes de juzgar. Sin embargo, la situación escala cuando el captor reacciona con hostilidad, llegando a mostrarse amenazante hacia ella. Es en ese momento cuando Shinobu interviene de forma mucho más firme. No hay vacilación en su gesto. Aparta la mano del agresor y le advierte con claridad que no toque a su hermana. Aquí se percibe con fuerza su faceta protectora, especialmente cuando Kanae está en peligro. Tras ese breve enfrentamiento, la situación se resuelve de una manera más sutil que violenta. Shinobu decide liberar a la niña utilizando el dinero como distracción, lanzándolo de forma provocadora mientras el captor reacciona. En ese instante, ambas hermanas aprovechan la confusión para llevarse a Kanao con ellas, en una escena donde incluso el humor ligero de Kanae contrasta con la tensión previa. Mientras se alejan, Kanae se disculpa desde la distancia, sin dramatizar la situación, como si intentara no convertir el conflicto en algo mayor de lo necesario. Este momento es clave porque no solo muestra cómo conocen a Kanao, sino también algo aún más importante: la dinámica real entre las dos hermanas en acción. Kanae actúa desde la empatía y la iniciativa, mientras Shinobu responde desde la protección inmediata y el control de la situación. A partir de ese momento, la convivencia entre las tres empieza a construirse de forma progresiva. Kanae y Shinobu no solo integran a Kanao en su entorno, sino que comienzan a cuidarla de manera constante. La bañan, la visten, la alimentan y le ofrecen una rutina estable por primera vez en mucho tiempo. No solo protección física, sino también una reconstrucción básica de lo cotidiano. Sin embargo, a nivel emocional, Kanao permanece completamente cerrada. No habla, no decide, no reacciona con claridad. Su silencio no es simple timidez, sino una ausencia casi total de voluntad propia, lo que genera una frustración progresiva en Shinobu, que no termina de entender cómo acercarse a ella ni cómo romper ese bloqueo. Es entonces cuando Kanae introduce un elemento simbólico clave. Le entrega una moneda para que tome decisiones lanzando. A través de ese gesto intenta devolverle poco a poco la capacidad de elegir, aunque sea de forma externa al principio. La idea que transmite es que cuando empieza a conectar con sus propios deseos y emociones, su corazón se abrirá y dejará de depender de ese mecanismo. Aquí es importante detenerse un momento en Kanae, porque más allá de su papel como pilar, hay en ella una cualidad constante, una especie de serenidad silenciosa,
casi pasiva. Kanae no parece imponer su presencia ni sus emociones con fuerza, sino que actúa desde una calma contenida, incluso en situaciones donde otros reaccionarían con más intensidad. Ese silencio emocional no es vacío en el sentido negativo, sino una forma de contención que refuerza su carácter compasivo, aunque también la hace más difícil de leer. Y finalmente, en medio de esa convivencia, se produce un gesto muy significativo. Y en ese proceso le pide a Shinobu algo aparentemente simple, pero emocionalmente muy importante: que no pierda su sonrisa, incluso cuando esté enfadada. Este detalle, en apariencia pequeño, resume buena parte de lo que Shinobu está construyendo sin darse cuenta. Una máscara emocional que, con el tiempo, se convertirá en su forma principal de relacionarse con el mundo. A pesar de ese periodo de relativa calma, la historia de Kanae no está destinada a permanecer así. Tal y como la vida ya les había enseñado, la felicidad y la tranquilidad no duran para siempre. Con el paso del tiempo, Kanae continúa desempeñando su papel como pilar dentro del cuerpo de exterminio de demonios, manteniendo esa combinación tan característica de compasión y determinación. Sin embargo, esa misma forma de enfrentarse al mundo, desde la empatía, incluso hacia los demonios, la sitúa en una posición de riesgo constante dentro de un entorno donde la supervivencia depende, en muchas ocasiones, de la frialdad y la rapidez. En uno de sus enfrentamientos más importantes, Kanae termina gravemente herida tras luchar contra una de las 12 lunas demoníacas, la cual sería Douma, solo que todavía no llegamos a eso. Y aunque logra resistir hasta el amanecer, las heridas que recibe resultan finalmente fatales. Aquí es donde ocurre el verdadero punto de ruptura en la historia de Shinobu, porque no se trata solo de la pérdida de su hermana mayor. Kanae no era únicamente una compañera de combate, sino su figura de referencia emocional, su guía y, en muchos sentidos, el centro que mantenía en equilibrio su mundo interno. Su muerte no genera únicamente tristeza, genera vacío y también algo más difícil de nombrar: una rabia contenida que hasta ese momento no había encontrado una salida clara. A partir de este instante, Shinobu ya no solo lucha contra los demonios, empieza a luchar también contra lo que siente. Al final, la historia de Kanao y Shinobu no es solo la de dos guerreras. Es, en el fondo, una historia sobre cómo el mismo dolor puede dar lugar a formas de vivir completamente distintas. Kanae representa la capacidad de seguir viendo humanidad, incluso en aquello que la ha destruido. Shinobu, en cambio, encarna lo que ocurre cuando ese mismo dolor se transforma en rabia contenida, en estrategia, en una forma distinta de supervivencia emocional. Y entre ambas aparece una idea que atraviesa todo lo que hemos visto hasta ahora. No existe una única forma de reaccionar al sufrimiento. Cada persona lo procesa, lo interpreta y lo convierte en algo distinto, incluso cuando el origen ha sido el mismo. Kanae y Shinobu son, en ese sentido, dos respuestas diferentes a una misma herida. Y quizá eso es lo más interesante de todo, porque lo que viene después ya no trata solo de cómo viven con ese dolor, sino de lo que ese dolor termina provocando. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que analice a otros personajes, obras o historias, déjamelo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Un abrazo y hasta luego.